El desafío imprudente del faraón. Estudio número 14. Éxodo 7:13 dice: Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Buscando en la narrativa bíblica cuestiones pertinentes a los indicios de la depravación humana, nos encontramos con el relato de Faraón de Egipto, al cual enfrentó Moisés en nombre de Jehová, Dios de Israel, con el pedido de que dejara ir a los hebreos para rendirle culto al Dios verdadero, y de qué manera éste se opuso, hasta que finalmente sufrió las consecuencias de su atrevimiento de desafiar el poder de Dios. Es por esto que nuestro tema se centra en la terquedad mostrada por Faraón. Recordemos que la familia de Jacob se había multiplicado en Egipto y se había constituido en un pueblo. José, con la autoridad que le había dado Faraón, envió un mensaje a su padre invitándolo a ir a vivir a Egipto con toda su familia. Y allí le sería entregada la tierra de Gosén, pues aquella tierra era buena para la ganadería, que era la especialidad de ellos. La Escritura nos dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Génesis 45, versículos 9 y 10. Este faraón respaldó totalmente la decisión de José de traer a su familia y fue sumamente generoso con ellos, pues estaba muy agradecido por el bien que José había hecho a su gobierno y a su nación. La Escritura bíblica nos dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Génesis 45, versículos 16 al 20. Es importante que analicemos que esta actitud de Faraón, rey de Egipto, obedecía a un plan divino: que la nación egipcia protegiera a la nación hebrea de desaparecer, pues Dios estaba cuidando que su plan de salvación se llevara a cabo. Así como la nación de Egipto proveyó de bienes materiales a los hebreos durante su asentamiento en Gosén, de la misma forma vemos que cuando la nación es asediada y esclavizada por otro faraón que no conoció a José, cuando llegó el momento en que fue doblegada la voluntad del otro faraón para que dejara ir a Israel, entonces la nación hebrea en su éxodo prácticamente despojó a los egipcios de muchas de sus riquezas. Dice la Escritura: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Éxodo 12:36. Como vemos, todo estaba siendo dirigido por Dios. Entonces, todo lo que había sucedido con José anteriormente, por encima de la maldad de sus hermanos, estaba regulado por la mano poderosa de Dios para salvaguardar sus planes y propósitos eternos
de los que la nación hebrea indudablemente formaba parte. El faraón del tiempo de Moisés estaba siendo sofocado entonces por la mano de Dios. Había caído en desgracia delante del Dios de Israel. Se había atrevido a desafiar el poder que nunca podría vencer. No en vano el escritor de Hebreos nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Vamos a ver en primer lugar que el desafío del faraón muestra su condición de pecado. Una de las primeras cosas que hace el pecado en la vida del ser humano es hacerlo creerse una cosa que no es. Faraón se creía un dios y pensaba que el Dios de Israel era un Dios como él y como los dioses de Egipto. Pero él se estaba oponiendo al único Dios todopoderoso, cosa que al principio quizá no sabía, pero después, aún viendo las maravillas obradas delante de sus ojos, no se humilló ante el Dios verdadero para darle gloria, sino que siguió adelante con su desafío, endureciendo él mismo su propio corazón. Éxodo 8:32. Esta situación le acarreó su propia ruina y la de su familia e imperio. Faraón estaba empeñado en hacer todo lo contrario de lo que Dios quería. Y esto cada día lo alejaba más y más de las posibilidades de reconciliarse con Dios y de llevar a su nación a tener una actitud favorable hacia el pueblo de Israel. Su actitud es totalmente opuesta a la que mostró el faraón del tiempo de José. La Biblia nos cuenta en el primer capítulo de Éxodo cómo se había levantado en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, cuyo único interés era esclavizar a los hebreos que vivían en territorio egipcio. Argumentaba para lograr sus planes que la multiplicación de los judíos constituía un gran peligro para la seguridad de la nación egipcia. Y no solamente había decretado trabajos forzados y cargas impositivas imposibles para ellos, sino que había decretado la muerte de los niños varones que nacieran de las mujeres hebreas. Éxodo 1, versículos 1 al 22. Sabemos que Satanás estaba detrás de los planes de Faraón. El enemigo lo usó para intentar una vez más frustrar los propósitos de Dios. Pero Dios tiene todo fríamente calculado contra sus enemigos, de modo que se impone a las estratagemas de Faraón, haciendo que se cumpla su voluntad. Lo mismo trató de hacer Satanás usando a Herodes con el propósito de terminar con la vida del Mesías en Israel. Según nos cuenta Mateo 2, 16 al 18, nosotros vemos entonces cómo estas narrativas del Antiguo Testamento están íntimamente relacionadas con la historia de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, veamos que el desafío del faraón permitió que Dios mostrara su poder. Dios actuará como siempre lo hace ante la terquedad humana. La obstinación humana de rebelarse contra Dios es algo que subyace en lo más profundo del corazón humano pecador. Algo que lo lleva a actuar en contra de toda razón, que domina su voluntad y lo impulsa a comportarse como un ser irracional. Este es el hombre natural del que habló el apóstol Pablo, donde él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Fíjese cómo Dios conoce el estado espiritual de cada ser humano. Conocía el estado espiritual de Faraón.
Y entonces decide usarlo para sus planes. Dios decide endurecer el corazón de Faraón para mostrar a través de ello su grandeza sobre los poderes humanos. Éxodo capítulo 7, versículo 3. El imperio egipcio fue el primer imperio más poderoso de la tierra frente al cual Dios demostró su supremacía. No existe poder humano, por muy poderoso que sea, que pueda resistir el poder de Dios. Y cuando ese poder humano pone en juego el propósito santo de Dios de traer al mundo al Mesías, el poder divino se dejará sentir de forma abrumadora, sin duda alguna. Esto que vemos en Éxodo desde el capítulo 7 hasta el 12, que le ocurrió a Faraón y a todo su reino, cómo el juicio del Señor cayó sobre la nación con una serie de 10 plagas como castigo divino, es lo mismo que ocurrirá en este mundo cuando el poder de Jesucristo se manifieste en su segunda venida. El Mesías avasallará los poderes políticos y militares del mundo. Así nos lo dice el salmista inspirado por el Espíritu Santo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmos 2, versículos 7 al 9. El salmista destaca la victoria que tendrá el Señor contra sus enemigos y nos dice cómo Dios hará burla de los que se ufanan de ser sus adversarios y lo inútil que resulta hacerle la guerra. Dice la Escritura, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Salmos 2, versículos 2 al 4. Faraón pertenece a la lista de aquellos sobre los cuales el Señor se burla y se ríe a través de las edades. El libro de Apocalipsis nos presenta los pormenores de todo lo que ocurrirá en este mundo cuando el Señor Jesucristo venga. Y entonces toda rodilla se doblará delante de Él. Apocalipsis 19, 16, Filipenses 2, versículos 10 y 11. Finalmente, el desafío del faraón resultó inútil. Todo intento del hombre por rivalizar con Dios siempre resultará en maldición para quien lo intente. Al final, el desafiante faraón quedó reducido a la nada. La mortal plaga de la muerte de los primogénitos llegó hasta el seno mismo de la familia real, llevándose de paro al hijo de Faraón. Dice la Escritura, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12, 29 y 30. Entonces Faraón, por fin acorralado, dio permiso para que la nación hebrea saliera de Egipto al mando de Moisés. Pero a Faraón le faltaba jugar una última carta, la cual dio a Dios la oportunidad de mostrar a Faraón que no había nada que él intentara
que pudiera evitar que sus planes se llevaran a cabo. Cuando los hebreos salían de Egipto hacia el desierto, Faraón decidió perseguirlos para exterminarlos. Entonces sus ojos vieron lo que jamás habían visto: cómo Dios peleaba personalmente por su pueblo. Faraón, más que nadie, fue testigo del poder sobrenatural de Dios. Primero con las plagas y ahora con la apertura del Mar Rojo, a través del cual los hijos de Israel cruzaron en seco, dejando a sus enemigos atrás y en situación muy crítica, pues el mar volvió a cerrarse y todo el ejército de Faraón que perseguía a Moisés y a sus gentes quedó atrapado en medio de las aguas embravecidas del Mar Rojo, donde perecieron. Éxodo 14 y Éxodo 15:4. En todo este proceso Dios había endurecido el corazón de Faraón. Este es un estribillo que se repite de manera constante en el libro de Éxodo. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Cuando el hombre se empeña en rivalizar con Dios, entonces no tiene otro camino que el fracaso y la destrucción. El hombre de este tiempo vive constantemente desafiando a Dios en toda su forma de vivir, haciendo todo lo contrario de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, la ira de Dios se ha de manifestar a este mundo, tal y como se profetiza de manera segura en la Biblia. Todo lo que Dios dice en su palabra tendrá su cumplimiento. Es solo que Dios está siendo paciente con el ser humano, dándole tiempo para que se arrepienta de sus pecados. La Escritura dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Querido amigo, querida amiga, no endurezcas más tu corazón como Faraón. Humíllate delante del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios te bendiga.